Me acompaña Roberto Enríquez, exministro de Estado, en varias ocasiones y en varios gobiernos. Hay un asiduo televidente. Robert, Buenos bienvenido. días, Fernando y amigos televidentes, buenos días. Bueno, el tema de esta carta firmada por 20 expresidentes, pues poniendo el dedo en la llaga de esta pretendida, eh, eh, pretendida inhabilitación de José Raúl Mulino a escasos, hoy, 31 días de las elecciones de mayo. Yo creo que eso unido también hay que verlo en la lectura de esta postura de los embajadores de la Unión Europea contra este absurdo. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Bueno, Fernando, este es un eslabón más de una cadena que se origina cuando una persona aparentemente vinculada, una joven abogada aparentemente vinculada a uno de los candidatos, pone una demanda para tratar de tumbar la candidatura de José Raúl Mulino. Y la cadena de eventos que se produjo es tal, es tan impactante. Recordemos la opinión del procurador, que es muy importante porque la opinión del procurador de la Nación sí es parte del proceso que debe seguir la Corte con este tema, pero además hubo más de 30 abogados, muchos de ellos constitucionalistas, que inmediatamente reaccionaron diciendo esta demanda no tiene pies ni cabeza, la candidatura de José Raúl Mulino es constitucional y es legal. Y luego tenemos a la Cámara de Comercio, el Colegio de Abogados, etc. En días pasados, Mulino tiene una reunión con 8 embajadores europeos de los países más importantes de Europa Occidental. Estaba Francia, España, Gran Bretaña, Países Bajos, Italia, Hungría. Y estos señores igualmente han dicho, estamos observando lo que está pasando en Panamá y consideraríamos como algo inapropiado, ilegal, que a estas alturas se defenestre a uno de los candidatos en esta elección. Y ayer pues tuvimos en efecto el conocimiento de una carta firmada por 21 expresidentes de los diversos países de Latinoamérica, incluso firmada por la presidenta panameña Mireya Moscoso. Todos los demás son expresidentes de otros países, diciendo lo mismo. Es decir, ustedes no pueden a 30 días de una elección caer en lo que es la judicialización de la política, que significa agarrar la ley para hacer daño político. Entonces, esto se agrega. Pero mira, hay un elemento más que vi ayer y me satisfizo, me llenó de tranquilidad. Y es que un altísimo vocero, más que vocero, una persona que ocupa una posición importantísima en el Tribunal Electoral, declaró que el tribunal no se está dejando llevar por los tiempos judiciales. Es decir, ellos no van a esperar a que la Corte se pronuncie para actuar en la dirección de llevarnos a una elección limpia y transparente. Ellos ya mandaron a nuestra campaña la foto oficial del candidato José Raúl Mulino. Ya dijeron que hoy van a empezar a imprimir las papeletas. Hoy van a comenzar a imprimir las papeletas y lo que ha dicho este funcionario es, nosotros seguimos adelante con estas elecciones en donde José Raúl Mulino es un candidato idóneo y completamente legal. Entonces yo creo que además está por delante el orgullo profesional de la Corte, la enorme responsabilidad que es llevarnos a una contienda transparente cuyos resultados sean aceptados por todo el pueblo panameño. Porque mira, el pueblo panameño sabe ganar y sabe perder. Lo que no le gusta es que le hagan trampa. Y bajar al candidato puntero a estas alturas, solo para ver si los 3 candidatos que siguen, que están empatados a una enorme distancia, y en segundo lugar, es una irregularidad mayúscula. Y el país no se lo merece, pues, el país no se lo merece. Porque hay algo, Robert, que me llama la atención y es pues, ese repunte de José Raúl Mulino que ha tomado 6 semanas. Sí, estás hablando de gente que tiene, pues, el caso de Lombana, el caso de Rux, con 12 años en campaña. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ese estancamiento
¿Y a qué aducen ustedes? ¿Cuál debe ser pues, la dinámica que vamos a tener en esta recta final de la campaña? Mira, hay dos elementos a considerar, es el ángulo de cada uno. En el caso de José Raúl, se daban tres elementos y ya se nos está sumando el cuarto. Los tres elementos eran la enorme popularidad de Ricardo Martinelli, ¿no? Un hombre que viene siendo perseguido mediática, política, económica, familiarmente, desde hace 10 años. Y que hoy, en base a nuestros números, mantiene un nivel de popularidad o un techo de popularidad entre 40 y 45%. O sea, yo creo que sus adversarios todavía no se explican este fenómeno. Pero es que Ricardo Martinelli es el fenómeno político de Panamá de los últimos 15 años. Eso es un hecho. Lo segundo fue la rapidez con la que se pudo transferir esa popularidad de Ricardo Martinelli a la persona que él escogió y le dio toda su confianza, que es José Raúl Mulino, cosa que logramos en 30 días. Sí. La tercera es que Mulino es muy buen candidato. O sea, yo pienso que José Raúl, aún si no hubiera tenido ese apoyo de Ricardo, estaría haciendo un muy buen papel. Quizás no tan alto, porque la popularidad de Ricardo es uno de los elementos que más pesa, pero es un buen candidato, es un hombre con carácter, inteligencia, experiencia, que ha sido exitoso en el sector público y privado en todo lo que ha hecho. Entonces, pero se nos está agregando un nuevo elemento que lo estamos midiendo. A ver. No es una percepción. El voto castigo. Acuérdate que hay un sector de la población, del electorado, que no vota a favor de, necesariamente. El que amanece el Vota día sin gas y dice, esto para es culpa del gobierno. castigar. Chao. Exacto, para castigar a un gobierno que, bueno, en efecto, yo creo que lo único bueno que este gobierno ha logrado de lo que prometió es que nos está llevando de vuelta al tercer mundo. O sea, hemos perdido índices económicos, nos han duplicado el desempleo, el crecimiento económico se ha ido al piso. ¿Para qué te cuento? Eso lo hemos vivido, ¿no? Yo Bueno, no tengo también hay que contarlo. decir que veníamos de un gobierno pésimo. Es decir, esta gente recibió... Digo, Varela fue el que comenzó la debacle. Y aquí lo acaba de decir uno de los candidatos, ¿no? O sea, Varela se dedicó a perseguir, a saciar una venganza personal, montó un complot, lamento decirlo, pero que involucró al Consejo de Seguridad, a la Procuraduría, a periodistas, a medios de comunicación. Y el afán no era castigar el delito que, tenemos que reconocerlo, en todos los gobiernos se da. No, el asunto era hacer ver que el gobierno total había sido un desastre de corrupción. ¿Y entonces qué hace Varela? No, pero también para tirar esa bola de humo hacia un lado mientras se estaban robando el país. Pero por su... Mira, Fernando... Es algo que tampoco hemos... Fernando, decir, déjame darte tres números. A ver. Ricardo Martinelli encuentra la deuda pública en 12.000 millones, la deja en 17.000 millones. Es decir, endeuda al país en 5.000 millones más. Varela encuentra la deuda pública en 17.000 millones, la deja en 27.000 millones. 10.000 millones. Endeuda 10.000 millones más. Este gobierno encuentra la deuda en 27.000 millones y nos las está dejando en la maldita herencia de 50.000 millones. Son 23.000 millones de este gobierno más 10.000 millones de Varela. ¿Dónde está esa plata? Yo creo que por eso es que no quieren soltar esto. ¿Ah? Porque yo creo que la verdadera pregunta que no les deja dormir es ¿dónde está esa plata? Pero mira, a lo que iba, el voto castigo. El voto castigo no se define al principio. Se define cuando un sector del electorado dice, hombre, este gobierno ha sido un desastre. ¿Quién es la persona que puede cambiar esto? Que puede poner el pie de nuevo, al país en pie de nuevo. Y el electorado que piensa así, es obvio que ya está inclinándose hacia José Raúl Mulino como la persona que va a corregir todos estos entuertos. Y la gran diferencia que tenemos nosotros, y ahora sí hablo del equipo, del candidato y del inspirador, el líder inspirador, es que ya lo hicimos. Yo fui ministro de 3 carteras en el gobierno 2009-2014. O sea, nosotros cuando decimos que vamos a llevar al país a pleno empleo, no es una promesa. La promesa la están haciendo los demás candidatos. Nosotros ya lo hicimos. Nosotros dejamos un país en pleno empleo que los gobiernos posteriores
han destruido y ahora nos tienen con un desempleo que está llegando al 8 o 9%. Panamá no merece estas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caso de José Gabriel Carrizo. Bueno, marcando 4%, si uno suma ese 4% de él, el 5% de Zulay y el 11% de Martín, es decir, tienes el voto PRD en 20%. Y hoy, pues, 1 de cada 4 PRD no sabe por quién va a votar. La pregunta es, pues, esa gente pues, podrá unirse a uno de los 3 candidatos que tiene el PRD el día de las elecciones y decir, bueno, vámonos por ahí, para por lo menos salvar los muebles. ¿Y qué pasa, pues, el día el día donde yo siempre he dicho que los 3 se convierten en 8, los 6 se convierten en 8, los 4 se convierten en 7, y gente que está ganando se va a dormir y cuando regresa pierde. Sí, está claro que tenemos un sistema muy vulnerable y ustedes están preparados para que pase cualquier cosa en esas mesas. Mira, para comenzar la implosión que ha tenido el PRD, porque el PRD está explotando por dentro. Sí, está explotando por dentro. Es culpa de ellos mismos, es culpa de un mal gobierno y que nuevos liderazgos han dicho, este no es el PRD que teníamos antes, yo soy el que ahora represento el verdadero PRD, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van a dividir los votos? Yo creo que mucho voto PRD va a ir para Martín, una parte también va a ir para Zulay, y que vamos a tener a un candidato oficialista del PRD mostrando mucha debilidad el próximo 5 de mayo. Pero es que aún uniéndose, el desempeño del PRD en este gobierno ha sido tan flojo que se va a volver, o se hubiera repetido, la historia de que hasta ahora en Panamá ningún gobierno repite. Quizás el PRD hubiera quedado mejor, pero ningún gobierno repite. Pero mira, agarremos la encuesta que publicó el diario La Prensa de ayer. ¿Por qué le damos importancia a esa encuesta? Bueno, obviamente porque la prensa... Sí, es un medio hostil a no, todo lo que vuela por Martín. 10 años no hay día que no le dé críticas y plomo a Martinelli. O sea, léela para que tú veas. Todos los días. Son 10 años constantes de ataque. Y en la encuesta de La Prensa de ayer o anteayer, José Raúl Mulino crece. Si la comparas con la encuesta anterior, de hace 3 semanas, un mes, José Raúl se dispara de 26 a 29.4%. Los siguientes 3 candidatos, que como digo están empatados en el segundo lugar, disminuyen en esta encuesta. O sea, en la medida que nos vamos al 5 de mayo, Mulino está creciendo todavía más y tiene empantanados en un segundo lugar, peleando por ese segundo lugar, a 3 candidatos que están haciendo todo lo posible para despegarse, uno de ellos, y acercarse a Mulino, y hasta ahora no lo han logrado. Entonces comienzan a hacerte propuestas, osadas, es decir, ya vamos a tirar toda la carne al asador. Toda la carne, lo bueno, lo malo y lo feo. Exacto. La campaña limpia, la campaña sucia, la campaña negativa y mira, todo el arsenal nos lo están tirando ahora mismo. Y entonces ahí salen cosas que no vamos a profundizar hoy, pero que si la amnistía, que sale una lista de que supuestamente de gabinete. Mira, señores que me escuchan, ningún político con 2 dedos de frente, y José Raúl tiene 6, publica los nombres de su equipo que lo va a acompañar en un gabinete antes de la elección. Porque le voy a contar algo. Por cada puesto político hay 10 aspirantes. Claro. Si tú dejas saber quién va a ser tu escogido, tú quedas con 1 contento y con 9 frustrados. Y esos 9 frustrados se les quita la gana de seguir haciendo campaña. Claro. Ningún político publica sus nombres, pero nos están tirando todas esas cáscaras y ellos quieren que nosotros en televisión, nada más que hablemos de eso, y nosotros no tenemos tiempo para eso. Nosotros ya estamos presentándole al país nuestras propuestas para eliminar el desempleo. Lo hicimos una vez. Nosotros llevamos a Panamá a empleo total, correcto. Para crecer la economía, para rescatar los servicios públicos que están hechos leña. Tenemos un plan de la reconstrucción total de todas las vías de comunicación del país, desde los caminos de penetración hasta las grandes carreteras. O sea, tenemos tantos planes por ejecutar que yo le garantizo al pueblo panameño que en 2 años esta pesadilla que hemos vivido
ya nadie se va a acordar de ella. Vamos a volver a la prosperidad que una vez le dimos al pueblo. Así es. Roberto Enríquez, gracias por estar con nosotros.